quisiera pues referirme al tema de los potenciales evocados olfatorios. Estos son los principales antecedentes. Nos vamos a referir sobre el proceso de olfacción, particularmente en el ser humano, lo que es el sistema trigeminal y la evaluación del sentido del olfato, particularmente sobre lo que concierne a los potenciales evocados, ¿no? Entonces, el proceso de olfacción inicia con las moléculas que portan el material olfativo, que particularmente son moléculas o material volátil, sustancias volátiles que existen en el entorno, y cuando éstas se acercan a la nariz de la persona, se alojan en lo que es el epitelio de la mucosa nasal. De allí son recibidas por los neuroreceptores que están destinados a detectar diferentes tipos de olores, son especializados en diferentes tipos de aroma. Ellas encajan directamente en el que le corresponde y ocurre entonces una transducción también aquí en esta parte, en el cual son recibidas y luego se despolarizan para pasar a otra parte del sistema nervioso. Acá entonces pasa a las estructuras del bulbo olfatorio, y de allí entonces va a ir a lo que es las partes del sistema límbico. Podemos considerar entonces que existen dos partes del proceso. En la parte primaria se mantiene más que nada en las estructuras de contacto externo, siendo el bulbo olfatorio la única parte del cerebro que se encuentra mediante su epitelio realmente expuesta al exterior del ser humano. Entonces, cuando pasa ya a las otras estructuras para ser organizada esta información, entonces podemos considerar que es como una parte secundaria. El sistema trigeminal es un sistema complementario de funciones y que provee al ser humano información referente a sensaciones como pueden ser el fresco, el frío, irritación, calor, y básicamente es un sistema que trabaja por química, un sistema químico de alerta que tiene el ser humano. Existen muchos estudios que hacen referencia a la percepción de olores en animales. En estos estudios se establece la existencia del órgano overonasal, que es el que permite que los animalitos se puedan comunicar o identificar mediante la percepción de las feromonas. Entonces, en el ser humano, menciona la teoría que este órgano pudiese existir tal vez hasta tempranos días del nacimiento del bebé, mas sin embargo solamente queda como un pequeño orificio después y no tiene ninguna función en particular. Entonces, en los humanos, el nervio trigémino establece como que esta labor de asistencia al sentido del olfato, para el reconocimiento tanto de moléculas que pueden percibir el ser humano como amenazantes, así como también muy agradables. Ok, entonces el nervio trigémino está dividido en diferentes ramas. Nosotros nos vamos a dedicar en este estudio a observar lo que es la rama 1, que está acá arriba, es la rama que tiene que ver también con la parte oftálmica. También tenemos la parte maxilar, estamos por acá, y está la otra parte. Ok, tengo la rama oftálmica, la rama maxilar,
y la otra parte que inerva entonces por acá en la parte oral. Entonces, la evaluación del olfato se puede dar tanto por test subjetivos como objetivos. Entre los test subjetivos está el de más uso, la olfactometría de la Universidad de Pensilvania, que es un test ampliamente utilizado en el cual la persona tiene que como que raspar unos estímulos en unas tarjetitas de olores, entonces se suelta el aroma y detectar cómo son. Además, existen los test objetivos que se refieren básicamente al electroolfatograma, en el cual se debe introducir el electrodo en la mucosa nasal, motivo por el cual no se hace con mucha frecuencia porque representa mucha incomodidad para los sujetos y no es tan utilizado. Tenemos los potenciales evocados, que es lo que vamos a trabajar, tomografía computarizada, resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones y la resonancia magnética funcional. Entonces, existen muy pocos trabajos observados en comparación con otros tipos de potenciales evocados, como pueden ser los auditivos o los visuales. En los olfatorios no hay tanta diversidad de bibliografía. Entre los estudios que se observaron están los de Bonfield y los de Paus. Básicamente, el estudio de Bonfield, que es, esto se me corrió, esto iba más abajo, esta imagen que estamos mostrando aquí, siento que es el que marca un poco más completo y aparece muy citado en todo lo demás que se encuentra, que se refieren en la mayoría de las ocasiones a revisiones bibliográficas sobre los métodos y a los pocos estudios que se han realizado. Este autor menciona que existe una gran correlación entre lo que es el olfato y la activación neuronal del nervio trigémino. Usualmente ha sido estimulado en los experimentos que se han hecho en los estudios con alcohol y ácidos y sulfuro de hidrógeno. Ajá. Y eso en cuanto a la parte olfatoria y dióxido de carbono para lo que es la parte trigeminal, porque los estudios que aparecen también frecuentemente hacen comparaciones entre lo que es la estimulación del olfato con la trigeminal, así como se muestra en la imagen que vamos a explicar ahorita. Entonces, este autor menciona que en sus estudios él observó que aproximadamente la latencia que se observa es de 250 milisegundos cuando se estimula el nervio trigémino, y que si se hace por la parte nasal es muy posible que se puedan observar entonces más bien picos negativos, que también para poder obtener las señales se utiliza, en el caso de él utilizó 3 electrodos mediales en la cabeza, en el cuero cabelludo, y el de referencia en la parte trasera de la oreja. Él observó un espectro de frecuencia de 1 a 8 Hz, los cuales deben ser filtrados porque la mayoría de las veces son muy pequeñitos entonces y no son muy fáciles de observar. Y que es muy importante que se pueda también modular la amplitud de la frecuencia para poder tener una observación un poquito más certera. Entonces, en lo que vemos aquí, este es un ejemplo de lo que él observó en una persona sana. También hizo comparaciones con personas enfermas.
En este ejemplo, lo que se trata de demostrar es en la línea delgadita, es la parte del olfato, y la línea gruesa, la parte trigeminal. Él mencionaba que es importante no considerar otros estímulos después de, pero que hay un gran problema, que sería particularmente, en primer lugar, todo lo que puede incidir sobre las respuestas, y también, bueno, sobre las respuestas no solamente por parte de la parte del sujeto, en cuanto a cualquier movimiento ocular o gesticulación, por mínima que sea, sino también en la parte ambiental y del examinador, para el control y la certeza de este estímulo. Adalina, te Digan. quedan muy poquitos minutitos, ¿eh? Estamos ya a 5 y 8 minutos y ya... Ok, corro. Entonces, el objetivo principal era para mí conocer si realmente se pueden establecer reacciones del nervio trigémino con tecnología no invasiva, y particularmente con sustancias que existan con facilidad en el ambiente de las personas, que no necesariamente fueran químicos como los que describían los experimentos anteriores. Nosotros hicimos muchos ensayos. Iniciamos ensayando con esencia de citronela para difusor, pues aquí menciono las principales características del mismo. Continuamos con infusión de café, se utilizó café catuay, tueste oscuro, 3 gramos de café, 2.5 de agua, y finalmente hicimos muchos ensayos con café molido, con el mismo café, en una presentación con un frasco de vidrio con 10 gramos. Nos quedamos con el café molido para esto. Entonces, este fue un café cultivado aproximadamente a 1.700 metros sobre el nivel del mar. Aquí describo algunas de las propiedades del café tostado, que difieren mucho de lo que es también, y básicamente en cuanto a proporción, de lo que es el café verde. Aproximadamente existe en el verde un 300% y en el tostado un 800% de capacidad de olores volátiles en el café. Ok. En los procedimientos, entonces, se usó la vincha, se puso en los electrodos en la frente. Las características ambientales que se utilizaron, el sujeto estuvo acostado, reclinado, prácticamente no acostado, con las piernas extendidas, con ausencia de estímulos auditivos, luz tenue, y se hizo muy temprano en la mañana, bueno, no tanto por el tema de que tenía que ser en ayuno o no, sino tratar de procurar que la persona no hubiese tomado café para que no me incidiera en el estudio. Entonces, el test se hizo presentando el frasco aproximadamente con unos 10 segundos de intervalo y haciendo la marcación numérica al momento del estímulo para poder establecer. De muchísimos ensayos que se utilizaron, puedo mencionar que existe consistencia, tal vez un poco, entre los mismos ensayos, más sin embargo, al momento de comparar, si nos vamos numéricamente, las latencias y las intensidades, siempre existió entre ensayos variaciones, lo que puede haber resultado de lo que fue tal vez la hora, el estado, el cansancio mío o del sujeto, pero existe acercamiento en los ensayos en cuanto a los sets, pero las diferencias entre los sets
sí se pueden ver marcadas. Aquí esto representa el mismo momento en el cual se marcó uno de los ensayos, de muchos que se hicieron, y este fue el momento antes y este fue el momento después. Ok, en uno de esos ensayos que menciono, este fue el set y esta fue las respuestas. Aquí donde está la línea, se marca el número de ensayo y al momento preciso cuando se oprimía la tecla. Y esta fue la tendencia de respuesta del sujeto. Okay. Acá pudimos observar la tendencia a la similitud tal vez, pero no a la exactitud en el momento. Por lo cual, pues definitivamente debo mencionar que es un gran reto hacer este tipo de experimentos porque requiere de mucho control para tener unos datos que sean científicamente consistentes. Este fue unas preguntas que se hacían al sujeto luego de presentarle los estímulos en los cuales, por ejemplo, cuando empezamos los ensayos previos con citronela, mencionaba el sujeto que la identificaba, que no era para él un olor agradable, ni desagradable tampoco, sencillamente lo refería como fresco, que no era suave, pero tampoco lo sintió fuerte, o sea, un poco fuerte, no suave, y para él era muy irritante, pero dice que sencillamente a él no le gusta el olor de la citronela. En cuanto al café, todo fue sencillamente agradable, no fue desagradable en ningún momento, no sintió ni frescura, no sintió suavidad, tampoco lo sintió fuerte ni irritante. Yo no sé si mi sujeto se estaba desmayando, porque a mí me llama la atención cómo las ondas bajan tanto al momento de que se lo... O sea, los picos. Tenemos que cerrar la arena porque no va a dar el tiempo a los otros dos grupos a presentar. Ok, entonces, pues entre las principales dificultades que se mencionan, pues definitivamente las variantes de precisión, las posibilidades de contaminación. Se observa que al momento del café pudiese haber relación con un efecto relajante de la persona y existen múltiples diferencias que pudiesen existir entre lo que es el olfato del café y cuando este se consume oralmente, que se sugiere en la literatura que regularmente la persona puede entrar como un estado de alerta que no se observa acá. Entonces, puedo concluir que existe la posibilidad de observar las respuestas trigeminales, más sin embargo, requiere realmente de una consistencia y de tanto del ambiente como del diseño de experimentación para que estos resultados puedan ser considerados como válidos en algún experimento posterior. Eso es todo. Muchas gracias.